Tronco encefálico, anatomía interna. El tronco encefálico cumple varias funciones importantes. 1. Sirve como vía de paso para los tractos ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores del proencéfalo. 2. Contiene centros reflejos asociados con el control de la respiración cardiovascular y digestivo. 3. Contiene la formación reticular, asociado con el control de la conciencia, ritmo circadiano y reloj biológico. 4. Contiene los núcleos de origen de los pares craneales tercero al 12º par craneal. Anatomía interna del bulbo raquídeo. Modificaciones de la anatomía del bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo presentan modificaciones importantes a diferentes niveles y son entrecruzamiento de las pirámides, entrecruzamiento sensitivo y la formación de la cinta de raíz media, aparición de los núcleos de los pares craneales, formación del cuarto ventrículo, presencia de la formación reticular, desarrollo de núcleos propios del bulbo raquídeo como el complejo olivar. Quiere decir que la anatomía interna de la médula espinal a nivel del bulbo raquídeo sufre modificaciones y transformaciones que hemos enumerado. Además de ello, hay una lateralización de las astas. Las astas de la médula espinal se hacen más posteriores y laterales. Aparece una zona de Lissauer, que es ocupada por la raíz descendente del trigémino. El núcleo gelatinoso de Rolando va a pertenecer al núcleo espinal del quinto par craneal y hay el desarrollo de la sustancia gris periacueductal. Anatomía interna del bulbo raquídeo en cortes. Es necesario realizar cortes a nivel del bulbo raquídeo para conocer su anatomía interna, para lo cual el bulbo raquídeo tiene que someterse a 4 cortes. El primer corte se realiza a nivel del entrecruzamiento piramidal o la decusación motora. El segundo corte es a nivel del entrecruzamiento sensitivo. El tercer corte es a nivel de la oliva vulvar que presenta el núcleo del 10º par craneal. Y el cuarto corte se realiza en la porción superior del bulbo raquídeo que presenta al núcleo del 11º par craneal. Segundo corte a nivel del entrecruzamiento sensitivo. Se ubica por encima del entrecruzamiento motor. Apreciamos los núcleos de Gall y de Burdach. Ahí tenemos los núcleos de Gall y de Burdach, los cuales reciben la totalidad de las fibras nerviosas que vienen de la médula espinal. Luego de estos núcleos dan lugar a fibras nerviosas que se conocen como fibras arciformes o arcuatas internas, las cuales hacen un cruce. Entonces nacen de esos núcleos y luego se cruzan estas fibras nerviosas para terminar subiendo hasta el tálamo. Entonces suben como la fibra nerviosa que se conoce como la cinta de raíz media o lemnisco medial, para terminar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo.
Por estas fibras nerviosas viajan impulsos de sensibilidad nerviosa como sensibilidad profunda consciente, táctil protopática, epicrítica, sensibilidad vibratoria y otros. Estas fibras arciformes, que nacieron en los núcleos de Gold y de Burdach, son responsables de la decapitación de las astas posteriores y dan origen a la aparición del núcleo sensitivo espinal del trigémino. Entonces, a este nivel nace un núcleo sensitivo del trigémino. El núcleo cuneiforme accesorio envía fibras arciformes externas que van por el pedúnculo cerebeloso inferior para finalmente llegar al cerebelo. Esta vía nerviosa se llama cuneo cerebelosa y lleva impulsos nerviosos de sensibilidad profunda inconsciente de los miembros superiores y del cuello. El conducto ependimario, que en la médula espinal se situaba en una posición central, en este corte, este conducto ependimario se hace más posterior. Corte número 3, que se realiza a nivel de la vulva olivar, que interesa al complejo nuclear del 10º par craneal. A este nivel se va complicando la arquitectura gris, aparecen nuevos núcleos y nace el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se va formando por ensanchamiento del conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo, no te olvides que está a nivel de la médula espinal. Este conducto sube hacia arriba y a nivel del ópex o cerrojo se abre, se ensancha, dando lugar a la formación del cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo que se ubica entre el bulbo raquídeo, la protuberancia y hacia la parte posterior el cerebelo. Como consecuencia de esta formación del cuarto ventrículo, también se forman núcleos que van a dar origen a los pares craneales número 10, número 12 y quinto, a nivel vulvar y a nivel protuberancial. Los núcleos vulvares entonces son núcleo sensitivo espinal del trigémino, núcleo del hipogloso, núcleo motor del hipogloso y núcleo del 10º par craneal. Ahí vemos nosotros los núcleos del vago, el núcleo espinal del trigémino y el núcleo del hipogloso. De color rojo el hipogloso, de color verde los núcleos del vago y de color lila el núcleo del trigémino. Los núcleos del trigémino son varios, son 5 en total. Tenemos el núcleo motor ambiguo, el núcleo del fascículo o del tracto solitario, que es un núcleo sensitivo, núcleo gustativo de Nagiot, que es un núcleo sensorial, núcleo dorsal del vago o cardioneumogástrico, que es un núcleo visceromotor, y finalmente el núcleo sensitivo dorsal del vago, que es un núcleo viscerosensitivo. A este nivel, en este tercer corte, en la parte anterior del bulbo raquídeo, nosotros vemos la presencia del núcleo olivar, o también conocido como la oliva vulvar o complejo olivar. Está formado básicamente por el núcleo olivar principal y el núcleo olivar accesorio. Complejo olivar o núcleo olivar.
Es una lámina gris plegada en forma de C o en forma de herradura, cuya abertura mira hacia adentro, hacia la línea media. Este núcleo forma externamente la oliva vulvar, que se ubica a un costado de las pirámides vulvares. El núcleo olivar es una importante estación de relevo para la integración funcional del cerebelo. Cerca del óbex o nivel ventricular, que se ubica en la cara posterior de este bulbo raquídeo, se encuentra el área postrema, que actúa como un quimioreceptor para el vómito. Este complejo olivar o núcleo olivar tiene fibras aferentes. Las fibras que llegan son las fibras espino-olivares, quiere decir que vienen de la médula espinal. Los córtico-olivares, que vienen de la corteza cerebral. Los estrio-olivares y los rubro-olivares. Estos dos últimos vienen del núcleo rojo y del núcleo estriado del diencéfalo. Sus fibras eferentes son las siguientes: fibras olivocerebelosas, quiere decir que van a ir hacia el cerebelo, y las olivoreticulares, que van hacia la formación reticular, y las olivoespinales, que van hacia la médula espinal. En este mismo corte nosotros podemos ver que hay fibras que suben o bajan por este tercer corte de un color rojo. Nosotros encontramos las fibras que se ubican en la parte media y son las siguientes: A, fascículo longitudinal medio; B, haz espinotectal; C, haz espinotalámico anterior; D, haz córtico óculo-cefalogiro; E, cinta de raíl media; F, haz piramidal. Y de un color verde, nosotros ubicamos en la parte lateral de este bulbo raquídeo las siguientes fibras nerviosas: A, haz espinocerebeloso dorsal directo o fleshing; B, haz espinocerebeloso ventral cruzado o Gower; C, haz rubro espinal; D, haz espino talámico lateral. Cuarto corte, que se desarrolla a nivel de la porción superior del bulbo raquídeo, donde se encuentra el grupo nuclear del noveno par craneal. En este corte nosotros encontramos la presencia del núcleo del hipogloso, que se encuentra externamente en la anatomía externa en el piso del cuarto ventrículo y representaría al trígono del hipogloso. Además de ello, encontramos nosotros la presencia de los núcleos del glosofaringio, del noveno par craneal. Estos núcleos son el núcleo salival inferior, el núcleo víscero-sensitivo o redondo, que está destinado a la inervación de la glándula parótida, y C, el núcleo del fascículo solitario o gustativo de Navier del glosofaringio. Entonces vemos nosotros la presencia de dos núcleos muy importantes: el núcleo del 12º par craneal hipogloso y los núcleos del glosofaringio. En este mismo corte, a nivel de la foea inferior o ala externa, se ubica el núcleo vestibular, que corresponde al 8º par craneal. El ventrículo se hace más amplio. Y en este mismo lugar nosotros encontramos la presencia de la formación reticular o sistema reticular del bulbo raquídeo.
Los núcleos propios del bulbo raquídeo son aquellos que vamos a enumerar. Estas actuarían como estaciones de relevo y son los siguientes: núcleo de Gol, núcleo de Burdach, que son núcleos sensitivos que estaban viniendo de la médula espinal, núcleo cuneiforme accesorio, que le va a corresponder al quinto par craneal, y el núcleo del complejo olivar. Centros vegetativos de importancia. Centros vegetativos del bulbo raquídeo de importancia. Son centros nerviosos autónomos ubicados a nivel del bulbo raquídeo. Centro respiratorio, formado por el centro inspiratorio y expiratorio, ambos situados en el sistema bulbar reticular. Otros son los centros neumotáxicos y apnéusicos. Centro vasomotor, regula la presión arterial con los centros presor y depresor. El centro cardioinhibidor, núcleo visceromotor del neumogástrico, y el cardioacelerador, médula espinal y de la cadena simpática, controlan las funciones cardiovasculares y están conectados con el hipotálamo. Centro del vómito, ubicado cerca del núcleo del fascículo solitario y a nivel del núcleo dorsal del vago. Los impulsos aferentes estimulan la zona quimiorreceptora o gatillo localizado en el área postrema. Centro de la tos y del hipo, se encuentra en las inmediaciones del centro respiratorio y visceromotor del vago, cerca del piso ventricular. Centro respiratorio, formado por el centro inspiratorio, expiratorio, ambos situados en el sistema reticular bulbar. Otros centros son los centros neumotáxicos y apnéusicos. Centro vasomotor, centro que regula la presión arterial con los centros presor y depresor. El cardioinhibidor, formado por el núcleo visceromotor del neumogástrico, y el cardioacelerador, formado por la cadena simpática y de la médula espinal, controlan las funciones cardiovasculares y están conectados con el hipotálamo. Centro del vómito, ubicado cerca de los núcleos del fascículo solitario a nivel del núcleo dorsal del vago. Los impulsos aferentes estimulan las zonas quimiorreceptoras o gatillos localizadas en el área postrema. Centro de la tos, se encuentra en las inmediaciones del centro respiratorio y el visceromotor del vago, cerca del piso ventricular. Centro del hipo, centro que se encuentra en las inmediaciones del centro respiratorio y visceromotor del vago, cerca del piso ventricular. Anatomía interna de la protuberancia. La protuberancia tiene dos porciones. Una porción anterior o basilar forma el puente o la protuberancia y está constituido por núcleos del puente, fibras longitudinales y transversales que rodean a manera de puente a las fibras longitudinales corticoespinales motoras. Y la porción dorsal o tegmental forma diversas fibras. El más representativo es la formación reticular y los núcleos de los pares craneales de la protuberancia. Para estudiar la protuberancia hay que realizar cortes en esta región. Estos cortes son tres, los clásicos. Corte A es un corte transversal a nivel de la unión bulbo-protuberancial. Corte B es un corte transversal a nivel del colículo facial o eminencia teres. Y corte C es a nivel del núcleo motor del quinto par craneal. Primer corte transversal a nivel de la unión bulbo-protuberancial. En este corte se observan los núcleos dorsal y ventral del octavo par craneal. El núcleo coclear dorsal
a través de sus axones hace un relieve en el ángulo lateral del cuarto ventrículo, donde está el área vestibular. Los axones de este núcleo forman las estrías acústicas. Se profundizan y se cruzan en la profundidad de la línea media para integrarse a la formación reticular. Otras fibras alcanzan a la cinta de raíz lateral. Núcleo coclear ventral. Sus fibras se dirigen hacia la línea media, donde se entrecruza formando el núcleo del cuerpo trapezoide, ascienden formando la cinta de raíz lateral o lemnisco lateral. Este núcleo recibe fibras del ganglio de Corti del caracol. Núcleos vestibulares. En este primer corte observamos que los núcleos vestibulares son en número de 4. Núcleo vestibular superior, núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular medial y núcleo vestibular lateral. Son los núcleos vestibulares que nos muestra la protuberancia en el área vestibular. Estos núcleos vestibulares tienen fibras aferentes que vienen del ganglio vestibular de Scarpa. Tienen fibras eferentes que van por la vía vestíbulo-cerebelosa y haces vestíbulo-espinales. Además de los núcleos vestibulares, nosotros también encontramos a este nivel el núcleo sensitivo principal del trigémino, que lo encontramos coloreado de verde y con una B. También encontramos núcleos vegetativos del facial, del séptimo par craneal. En esta zona encontramos los núcleos lácrimo-muconasal y el núcleo salival superior, cuyos axones engruesan el séptimo par craneal. Segundo corte, corte transversal a nivel de la eminencia teres o colículo facial. En este segundo corte se observan fibras transversales, longitudinales y núcleos de la protuberancia. Fibras transversales representan a los axones de las neuronas de los núcleos de la protuberancia. Son casi cruzados en su totalidad. Forman en conjunto el pedúnculo cerebeloso medio y terminan en la corteza neocerebelosa. Núcleos protuberanciales son agrupaciones de neuronas en la porción basilar y entre las fibras transversales y longitudinales. Reciben información de la corteza cerebral a través de fibras córtico-protuberanciales y tienen relación con el sistema motor extrapiramidal. En la porción basilar nosotros encontramos fibras longitudinales. Son fibras que se desprenden de la corteza cerebral motora y se agrupan formando haces nerviosos. Haz córtico-espinal. Descienden desde la corteza cerebral. En su paso por la protuberancia se disocian por las fibras transversales y en la parte inferior del puente se agrupan para formar las pirámides vulvares. Haz geniculado. Desde la corteza motora desciende con las fibras córtico-espinales para terminar paulatinamente en el mesencéfalo, formando los pares craneales tercero y cuarto.
En la protuberancia, el trigémino, el sexto par craneal y el séptimo par craneal. Nervio patético, nervio facial. Y el resto forma el glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. C. Haces córtico-pontinos. Nacen en la corteza y terminan en la protuberancia, llamándose vía fronto-parieto-occipito temporo-protuberancial. Y seguimos en el mismo corte, pero hacia la región posterior. Vemos los núcleos vestibulares pintados de color lila, el núcleo sensitivo del trigémino pintado de color verde, núcleos del sexto par craneal pintado de color amarillo. Este núcleo forma parte del colículo facial. Es un núcleo motor cuyos axones emergen por el surco bulbo-protuberancial, formando el nervio motor ocular externo que inerva el músculo del ojo. En esta diapositiva presentamos los núcleos del séptimo par craneal. El núcleo motor del facial se sitúa en el tegmento lateral a la formación reticular y lejos del rafe medio. Sus fibras interprotuberanciales forman la rodilla del facial o colículo facial. Al rodear al núcleo del sexto par craneal, emerge por la fosita lateral del surco bulbo-protuberancial, sigue el trayecto del hueso petroso, sale por el agujero estilomastoideo e inerva los músculos de la cara. Tenemos al núcleo del fascículo solitario y los núcleos lácrimo-muconasal y núcleo salival superior, que se ubican en la parte posterior y lateral del tegmento. El núcleo salival lácrimo-muconasal inerva la mucosa nasal, senos paranasales y glándula lacrimal. El núcleo salival superior inerva las glándulas salivales lingual y submaxilar. En este segundo corte, a nivel del colículo facial, en la sustancia blanca encontramos representados los haces o fascículos. De color rojo tenemos la cinta de raíz media, aplanado transversalmente, situado a ambos lados de la línea media por detrás de la porción basilar. B. El haz espinocerebeloso ventral cruzado. Se halla posterolateral a la protuberancia. C. Fascículo longitudinal dorsal de Schultz, ubicado cerca del cuarto ventrículo. Lleva impulsos del hipotálamo a los núcleos vegetativos del tronco encefálico. D. Fascículo longitudinal medio, situado cerca del piso del cuarto ventrículo, se extiende desde el mesencéfalo hasta la médula espinal. Coloreado de azul tenemos los fascículos, el haz espinotalámico ventral, que engruesa la cinta de raíz media, el haz central de la calota, que se coloca medial, el fascículo córtico óculo-cefalogiro, está por dentro y delante de la cinta de raíz media. Tercer corte transversal a nivel del núcleo motor o masticador del quinto par craneal. En la porción basilar no hay cambios, solamente el pasaje de las fibras nerviosas transversales y longitudinales a nivel de la protuberancia. En la parte posterior nosotros observamos la presencia de núcleos del trigémino, uno de los más importantes, el núcleo motor o masticador del trigémino, núcleo que está situado
por fuera del núcleo sensitivo del trigémino. Sus axones se dirigen hacia adelante y hacia afuera para emerger y salir por la cara anterolateral de la protuberancia. Llega al ganglio de Gasser y se encarga de inervar los músculos masticadores. En esta imagen nosotros vemos los núcleos sensitivos del trigémino. El núcleo sensitivo del trigémino a nivel de la protuberancia es una columna que viene desde los dos primeros segmentos medulares, bulbo y protuberancia. Mide 48 milímetros de longitud. Este núcleo sensitivo presenta dos subnúcleos: el núcleo sensitivo principal o de la protuberancia y el núcleo sensitivo espinal. Y también hay otro núcleo, que es el núcleo sensitivo mesencefálico, que está en la parte superior en el mesencéfalo. Núcleo sensitivo principal de la protuberancia. Este se localiza en la protuberancia y mide 10 milímetros. Recibe fibras nerviosas con estímulos de la sensibilidad táctil de la mayor parte de la cabeza. Luego sus fibras engrosan la cinta de raíz media. Núcleo sensitivo espinal. Este núcleo sensitivo espinal está a nivel del bulbo raquídeo y los dos segmentos medulares cervicales. Mide 38 milímetros. Lleva estímulos de sensibilidad termoalgésica y la sensibilidad táctil protopática. Las fibras que vienen del ganglio de Gasser, después de ingresar a la protuberancia, se dividen en dos fibras cortas que terminan en el núcleo sensitivo principal y fibras descendentes largas que terminan en el núcleo sensitivo espinal. Núcleo sensitivo mesencefálico. Se ubica en los 2/3 inferiores de la calota mesencefálica, próximos al acueducto de Silvio. Núcleo que recibe sensibilidad profunda o propioceptiva de los músculos masticadores, encías dentales y articulación temporomandibular. Pedúnculos cerebelosos inferiores. Son derecho e izquierdo. Toman una dirección oblicua hacia arriba, hacia adentro y hacia adelante. Su estudio se realizará en la clase de cerebelo. Anatomía interna del mesencéfalo. Anatomía interna del mesencéfalo. Un plano horizontal que pasa por el acueducto de Silvio divide el mesencéfalo en dos regiones: anterior, que contiene la calota, y el pie, donde están ubicados los pedúnculos cerebrales, y posterior o lámina o tubérculos cuadrigéminos. La porción posterior o lámina cuadrigémina están ubicados los tubérculos cuadrigéminos. La porción anterior o de los pedúnculos cerebrales, debido a la presencia de la sustancia negra, la subdivide en dos zonas: zona dorsal o calota y zona ventral o pie. Para el estudio del mesencéfalo es necesario realizar dos cortes clásicos: A nivel de los tubérculos cuadrigéminos posteriores e inferiores, y B a nivel de los tubérculos cuadrigéminos anteriores o superiores.
Entonces vamos a hacer 2 cortes en el mesencéfalo para poder estudiar la anatomía interna de esta región. Tubérculos cuadrigéminos posteriores e inferiores. Esta zona presenta en cada tubérculo 2 zonas. El stratum zonale o zona blanca, donde están ubicados los brazos conjuntivales inferiores, y B, la zona gris o central, también llamado estrato gris central. Esta región tiene conexiones aferentes que recibe fibras procedentes de la cinta de raíz lateral, la corteza auditiva temporal, del cuerpo geniculado interno y su homólogo del lado opuesto. Tiene fibras eferentes como el haz tectoespinal y las fibras cuadrigéminas. El significado funcional de esta zona es que cumple funciones de relevo de la vía auditiva principal y mantenimiento de la atención. Tegmento o calota. Encontramos formaciones grises y formaciones blancas. Hablemos primero de las formaciones grises. A este nivel encontramos la sustancia periacueductal, el núcleo mesencefálico del quinto par craneal, el núcleo origen real del cuarto par craneal, la formación reticular del mesencéfalo y la sustancia negra o locus niger. Dentro de las formaciones blancas del tegmento o calota encontramos los pedúnculos cerebelosos superiores, haz rubroespinal, haz tectoespinal, haz central de la calota, fascículo longitudinal dorsal, así como también el fascículo longitudinal medio o posterior, la cinta de raíz lateral, el haz espinotalámico lateral y la cinta de raíz media. Cabe recalcar que la cinta de raíz lateral se desarrolla el entrecruzamiento medial de fibras de los núcleos cocleares que forman el lemnisco lateral o cinta de raíz lateral y constituye la vía acústica central. En este primer corte hacia la parte anterior donde está el pie, encontramos las siguientes formaciones blancas. Estas formaciones blancas están formadas por sustancias blancas, fibras nerviosas, representado por haces motores de origen cortical y pueden ser piramidales o extrapiramidales. Estos son el haz temporo-occipito parieto protuberancial o también llamado córtico-pontinas, el haz córtico-espinal o piramidal, el haz geniculado, el haz frontoprotuberancial de Arnold. Segundo corte a nivel de los tubérculos cuadrigéminos anteriores y superiores. En este corte vemos a nivel de los tubérculos cuadrigéminos anteriores las siguientes conexiones. Conexiones aferentes. Fibras corticotectales provenientes de la corteza cerebral, área visual y área premotora. Fibras pupilares. Viene de la retina. Fascículo occipito colicular. Viene de áreas visuales con función de fijación ocular. Conexiones eferentes son haz tectoespinal, desciende desde la formación reticular a la médula espinal. Fibras del tubérculo cuadrigémino, del lado opuesto. Significación funcional. Los tubérculos cuadrigéminos anteriores están en la función refleja visual,
reacciones defensivas conjuntivas a los estímulos visuales, movimientos conjugados verticales de los ojos y fijación de la mirada. Área pretrictal de Ranson. Está situado delante de los tubérculos cuadrigéminos anteriores y debajo de la glándula pineal, conformado por fibras aferentes que vienen de la retina y del cuerpo geniculado externo. Fibras eferentes que están destinadas al núcleo de Edinger-Westphal. La fisiología de este área se constituye como el centro del reflejo pupilar a la luz intensa que al estimular al núcleo de Edinger-Westphal produce una constricción de la pupila o miosis. Formaciones grises. Las formaciones grises a este nivel están dados por el núcleo del tercer par craneal, la formación reticular, la sustancia periaqueductal, el núcleo rojo, el núcleo intersticial de Cajal y el núcleo persticial. Sustancia negra o locus niger. Está situado entre el pie y la calota o tegmento. A manera de media luna, presenta una zona dorsal de bordes precisos y una zona ventral de bordes dentados. Conexiones aferentes son córtico-nígridas, pálido-nigras, estrío-nigras, eferentes al globus pallidus y al núcleo caudado y putamen. La sustancia negra o locus niger obedece su nombre a un pigmento melánico. Constituye una estación de empalme del circuito motor extrapiramidal. La sustancia negra está relacionada con el tono muscular y se conecta con la corteza cerebral, la médula espinal, el hipotálamo y los núcleos basales. Participa en los movimientos asociados indispensables en la correcta coordinación motora voluntaria imprimidos por el sistema piramidal. Estas neuronas del locus niger elaboran dopamina, de efecto inhibidor sobre las neuronas del núcleo lenticular. La destrucción o desconexión de la sustancia negra produce la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por rigidez muscular, reposo en temblor, incapacidad para iniciar movimientos. Núcleo rojo. Es un núcleo motor extrapiramidal, ubicado en la parte anterocaudal del tegmento o calota. Está atravesado por fibras provenientes de los pedúnculos cerebelosos superiores, del tercer par craneal y del fascículo retroreflejo de Meynert. Conexiones aferentes, cerebelorrúbricas, corticorrúbricas, núcleo lenticular y tálamo, núcleos hipotalámicos, locus niger, médula espinal. Conexiones eferentes, haz rubro espinal, rubro reticular, rubro talámicas y rubro nigras. Función. Cumple funciones extrapiramidales de relevo. Su desconexión provoca temblor en los enfermos. Formación reticular del mesencéfalo. La formación reticular está situada en el tegmento o calota, por fuera y por detrás del núcleo rojo. La formación reticular del mesencéfalo es más pequeña que la formación reticular de la protuberancia y del bulbo raquídeo y está ubicado en posición lateral con respecto a la decusación de Meynert. Sus fibras están conectadas con el hipocampo, el núcleo rojo, los tubérculos cuadrigéminos, la oliva vulvar, la médula espinal mediante las fibras nigroespinales. Vascularización. Recibe irrigación desde las arterias pedunculares y circunferenciales,
Las arterias pedunculares forman parte de las arterias paramedianas que nacen de la arteria cerebral posterior, irrigando pedúnculo cerebral medio, núcleo del tercer par craneal, núcleo rojo y la sustancia negra. Las arterias circunferenciales distinguimos a las siguientes. Arteria coroidea posterior, irriga los pedúnculos cerebrales y la región lateral de los colículos superiores. Arteria cerebelosa superior, irriga los pedúnculos cerebrales y el pedúnculo cerebeloso superior. Arterias cuadrigéminas, irrigan los colículos superiores e inferiores. Tomografías donde se muestra el tronco encefálico y el mesencéfalo. Muchas gracias por su atención.